Hola, ¿qué tal amigos? Soy Correas Linbay-Máquina y hoy estamos con este proyecto en particular. Esta es una máquina que se ha estado trabajando por mucho tiempo para un cliente en especial en Perú. Entonces esta máquina es una máquina polinera que cuenta con un ancho de 80 a 500 milímetros y una altura de 40 a 150 de altura. Bueno, empezamos con un desbobinador de 10 toneladas, seguido de ahora sí de un aplanador. Como pueden ver aquí tenemos este aplanador de 5 pasos. Alimentamos nuestra máquina y vamos a llegar a nuestro segundo aplanador. Entonces en este aplanador lo que podemos ver tenemos son 5 estaciones en la parte superior que son controladas de forma manual. Una vez tenemos ahí un motor conectado al servomotor para alimentar esta zona. Esta zona es muy importante, ¿por qué? Porque esta zona es la que se va a encargar de nuestra perforación. Entonces pueden ver aquí la estación hidráulica que tenemos. Esta estación hidráulica solamente se encarga de nuestra perforación. Tenemos 5 diferentes posiciones de perforación. Entonces, para esta configuración en particular, el cliente escogió tener hasta 100 puntos de punzonado. Entonces, aquí vamos a tener nuestro gabinete. Actualmente estamos haciendo unas modificaciones todavía porque ya está a punto de ser enviada a la máquina. Entonces, en nuestro gabinete podemos hacer nuestra selección de las perforaciones que queremos a lo largo de nuestra pieza. Entonces, usted es libre de escoger todos los puntos. Desde un Excel se puede hacer esta configuración y lo ponemos directamente en la pantalla y ya es más automático. Entonces continuamos nuestra perforación y tenemos un precorte. Entonces desde esta zona ya sabremos la distancia que queremos de nuestro producto final con las perforaciones actualmente. Entonces cortamos y avanzamos ahora sí por la máquina. Como pueden ver, esta mesa es de 20 metros de largo, hasta 20. Entonces avanzamos por nuestra máquina. Aquí pueden ver una muestra del pedazo de material. Y ahora sí llegamos a nuestras primeras estaciones. Bueno, para esta máquina en particular tenemos una diferencia de calibre. ¿Cuál es nuestra diferencia? Empezamos desde 2.5 milímetros hasta 4.5 milímetros en nuestro calibre, en nuestro espesor. Aquí, solamente en esta zona, tenemos que hacer un cambio de rodillos. Entonces es levantar, ahora sí que ya sea con montacargas o si tienen puente de grúa, pues mucho mejor. Este cliente en particular tiene el puente de grúa, entonces es más fácil de maniobrar. Cambiamos nuestras 3 estaciones y podemos ahora sí ir produciendo los diferentes perfiles. Como pueden ver, las dimensiones de estos rodillos son mucho más grandes de los que hemos mostrado en otros videos por la diferencia de calibre que tenemos, y vamos a estar usando un calibre de hasta 4.5 milímetros. Entonces es necesario hacer este cambio. La estructura es para hacer un cambio automático. Como pueden ver, aquí pueden ver las guías. Y este es nuestro tablero para hacer este cambio automático. Entonces vamos avanzando por la máquina. Contamos con 28 posiciones. Si contáramos las posiciones que ayudan a hacer nuestro ángulo, a irlo cerrando, entonces diríamos que tenemos alrededor de 40 posiciones más o menos. Entonces vamos avanzando por nuestra máquina, todo el cambio es automático. Solamente vamos a mover un solo lado, que es la de esta estructura. Aquel lado siempre va a estar fijo. Y aquí pueden ir viendo cuántos reductores tenemos. Y hasta la parte final, es donde ya saldría nuestro producto terminado. Las dimensiones de esta máquina son de 60 metros. Entonces en nuestra bodega, en nuestro espacio de trabajo, necesitamos ahora sí una distancia de hasta 80 metros para poder recoger nuestro producto final. Porque para este cliente en particular va a estar él usando piezas de 20 metros de largo. Entonces vamos a seguir subiendo videos de cómo funciona la máquina. Aproximadamente en 2 meses yo estaré subiendo un video de la instalación en Perú, donde podrán ver esta máquina funcionando ya en la planta, ya con el cliente. Así que pues muchas gracias por su atención.